Hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en esta jornada electoral del 15 de marzo en la que me ha tocado ser representante de la administración en las elecciones autonómicas de Castilla y León para velar por el buen funcionamiento durante toda la jornada electoral, para resolver o solventar cualquier incidencia que pudiera surgir y para recabar los datos de participación. Pero siempre queda tiempo para hablar de cuestiones de lengua castellana. Así que vamos con ello. En primer lugar vamos a hablar de las palabras parónimas. ¿Qué es la paronimia? ¿Qué son los términos parónimos? Bien, las palabras parónimas son aquellas que se parecen, que son muy similares, pero no idénticas. No las pronunciamos igual como si fueran palabras homófonas, como por ejemplo es el caso de vaca y vaca, que lo podemos escribir con B o con V, con significados diversos, y en este caso serían palabras homófonas, o como cuando escribimos hasta con H, en el caso de la preposición, o hasta sin H, cuando nos referimos al asta del toro, ¿verdad? Bien, también podemos tener el caso de palabras homógrafas, que es que no solo se pronuncian igual, sino que también se escriben igual, ¿no? Es un caso de homonimia. En este caso, en el caso de las palabras parónimas, se parecen mucho, pero cambia alguna letra y sobre todo siempre cambia algún fonema, es decir, no se pronuncian igual, pero sí de forma muy parecida. Por ejemplo, tenemos el caso de resumir, que es condensar de forma breve y concisa lo esencial de algún asunto o tema, frente a reasumir, que es volver a asumir algo, ¿no? Volver a tomar algo que habíamos dejado interrumpido, lo volvemos a asumir, lo reasumimos. Bien, también tenemos el caso, por ejemplo, de infligir con L, que es aplicar un castigo a alguien o ocasionarle un daño, frente a infringir con R, que es quebrantar, transgredir una ley, una norma, una ordenanza, un reglamento. ¿De acuerdo? También tenemos el caso de actitud con C, que es la disposición mental, emocional, conductual que tiene alguien, frente a la aptitud con P, que es la capacidad o habilidad que tiene alguien para hacer algo. ¿De acuerdo? Más casos, por ejemplo, tenemos prejuicio, que es un juicio previo, que es un juicio preconcebido, generalmente negativo, que tenemos sobre alguien o sobre algo, frente a perjuicio, que es sinónimo de daño, de ahí que se hable de daños y perjuicios. ¿De acuerdo? O tenemos también, por ejemplo, el caso de erección, que viene de erigirse, de aquello que se levanta, frente a elección, que viene de elegir, como se hace en unas elecciones autonómicas como las de este 15 de marzo de 2026 en Castilla y León. Bien, eso en cuanto a la paronimia, pero también vamos a hablar un poco de sintaxis. Vamos a hablar de la partícula como. ¿Qué puede ser el como? Pues bien, puede asumir bastantes valores. Por un lado tenemos el como, adverbio relativo que introduce oraciones de relativo con antecedente expreso. Por ejemplo, me gusta la forma como me mira. Ese como me mira tiene como antecedente forma. La forma como me mira sería todo ello sujeto. Y como me mira sería una oración de relativo con antecedente que hace la función de complemento del nombre. Es decir, lo que los funcionalistas llamamos una oración transpuesta, en este caso a categoría adjetiva y por tanto hace la función propia del adjetivo, en este caso complemento del nombre o adyacente, ¿no? Pero también puede introducir oraciones de relativo sin antecedente expreso. Por ejemplo, conduce como le enseñó su profesor de autoescuela. Conduce así. Estas son las que tradicionalmente se llamaban subordinadas adverbiales propias de modo. En realidad, oraciones de relativo sin antecedente expreso que hacen la función de complemento circunstancial de modo. Pero el como tiene más valores. También, por ejemplo, el como puede ser una preposición o equivaler a una preposición, como por ejemplo en algunos complementos predicativos. Juega como delantero, que es lo mismo que decir que juega de delantero. O trabaja como profesor, que es lo mismo que decir que trabaja de profesor. Pero el como también puede ser una conjunción causal. Por ejemplo, como llegaste después de las 8 de la tarde, no pudiste votar. No pudiste votar porque llegaste más tarde o después de las 8 de la tarde. También puede ser condicional. Como llegues tarde, no podrás votar. Si llegas tarde, no podrás votar. Es decir, el como puede ser conjunción causal, conjunción condicional, e incluso también introduce la coda de las estructuras comparativas. Es tan fuerte como su amigo es. Ahí tendríamos una elipsis verbal, tendríamos que catalizar el verbo, ¿verdad? Para saber que cuando decimos es tan fuerte como su amigo, ese su amigo sería sujeto de la subordinada, de esa coda comparativa, pero que aparece introducida también por el como. Pero también tenemos el como, en este caso adverbio interrogativo o exclamativo, que introduce subordinadas sustantivas, ¿no? En realidad oraciones transpuestas a categoría nominal. Por ejemplo, si yo digo, dime cómo lo has hecho, yo puedo decir, dime eso. Se puede sustituir por eso, es una subordinada sustantiva, lo que los funcionalistas llamamos una oración transpuesta a categoría nominal. Y en este caso, como se puede sustituir por lo, dime cómo lo has hecho, dime eso, dímelo, pues proposición u oración subordinada sustantiva de complemento directo, con la función de complemento directo. Bien.
Pero, y esto es más curioso, también tenemos un cómo que introduce subordinadas sustantivas, pero que no es adverbio interrogativo. En realidad equivale a una conjunción completiva. Equivale al que. Y con esto además se puede establecer un par mínimo muy interesante y que da mucho juego. Esto ocurre con ciertos verbos de percepción, como ver, observar, escuchar, oír, notar. Y existe una diferencia bastante importante en el significado. A veces es más acusada y otras veces menos. Pero, por ejemplo, si yo digo... por ejemplo, se puede utilizar con todos estos verbos que os digo de percepción. Pero si yo digo, por ejemplo, verás cómo viene. Ese cómo, ahí con tilde tónico, lo que estoy dando a entender es que ya verás cómo viene, de qué manera viene, de qué forma viene. Si viene, por ejemplo, en coche, si viene en moto, si viene andando, si viene haciendo eses porque la noche anterior ha bebido mucho, verás cómo viene. Ahí estoy diciendo, es un adverbio interrogativo, exclamativo, de qué manera va a venir. Sin embargo, si yo digo con el cómo de forma átona, verás cómo viene, ahí no estoy interrogando nada, no estoy preguntando ni exclamando nada, verás cómo viene, estoy afirmando un hecho, verás que sí que viene, verás cómo viene. Por lo tanto, cuando el cómo introduce subordinadas sustantivas, puede ser el adverbio interrogativo o exclamativo que lleva tilde, verás cómo viene, verás de qué manera viene, en coche, andando, ebrio, de todas las formas de las que puede venir, frente a verás cómo viene, verás que sí viene, ahí estoy afirmando un hecho, no preguntando ni exclamando nada. Por tanto, el cómo puede tener muchos valores. El adverbio relativo, que introduce oraciones de relativo con antecedente o sin antecedente expreso. También el cómo que funciona o que equivale a una preposición, como el de los complementos predicativos, juega como delantero, trabaja como profesor. El cómo, conjunción causal, como llegaste tarde no pudiste votar porque llegaste tarde. El cómo condicional, como llegues tarde no podrás votar, si llegas tarde no podrás votar, en este caso, como digo, es condicional. El cómo de las estructuras comparativas es tan fuerte como su amigo, introduce esa coda comparativa. O el cómo, que introduce subordinadas sustantivas y en este caso puede llevar tilde y ser un adverbio interrogativo exclamativo o ser incluso en una especie de conjunción completiva cuando es átono. Es el caso que os he dicho de ese par mínimo entre verás cómo viene, de qué manera viene, con tilde, frente a verás cómo viene, verás que sí que viene, para que veáis lo polifacético que es este cómo. Espero que estas cuestiones de lengua castellana os hayan resultado muy interesantes y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.